Leonis es un demonio desafortunado que fue derrotado por los héroes, así que se reencarna en el futuro para vengarse. Sin embargo, en lugar de tomar venganza, solo encontró villanos para derrotar. Por favor, por favor. Todo comenzó hace 1000 años cuando Leonis y sus compañeros héroes, Arkel el gran sabio y el santo Tiras, fueron en una misión para matar monstruos en un pueblo. Arkel tenía un plan descabellado para eliminar a los monstruos usando un hechizo de alto nivel, que no solo afectaría a los monstruos sino también la gente. Sin embargo, eso no fue un problema porque Tiras tenía el poder de restaurar vidas, y le instruyó que hiciera eso una vez que todos los monstruos se fueran. Cuando comenzó a formar su hechizo, los monstruos y la gente empezaron a derretirse, pero Leonis no pudo soportar ver este acto inhumano y cortó el hechizo de Arkel por la mitad. Luego pasó a actuar como un verdadero héroe y enfrentarse a los monstruos, lo que hizo que la gente lo vitoreara mientras lo hacía. Mientras que el amargo dúo estaba disgustado y el imitador tonto dijo que solo era cuestión de tiempo antes de que el poder de Leonis lo ayudara a cavar su propia tumba. 4. Años después, Leonis visitó un pueblo por órdenes de la corona para ayudar a la gente a matar a un monstruo que había estado causando problemas. Ellos, sin embargo, después de que llegó al supuesto lugar del monstruo, fue atacado por magos que usaron su magia para impedirle moverse. Algunos soldados luego salieron de su escondite y lo ataron con cadenas que tiraron para suspenderlo en el aire. Mientras Leonis luchaba por liberarse, un grupo de soldados recogió lanzas y lo apuñalaron con ellas. Solo lo derribaron cuando estaban seguros de que estaba muerto, y mientras se alejaban, dijeron que no habría sufrido tal destino si no hubiera ido contra su maestro. Dejaron su cuerpo allí y cuando comenzó a llover, la diosa Roselia se acercó a él. Ella dijo que era cruel lo que le pasó y le preguntó si no estaba enojado porque había sido traicionado por las personas en las que más confiaba, a lo que Leonis respondió que él no lo estaba. Así que ella preguntó si realmente creía que el mundo era justo, y él le dijo que no importaba ya que los humanos hacían lo que hacían para sobrevivir. Roselia esperaba sus respuestas moralistas y luego preguntó si estaba dispuesto a unirse a ella y rebelarse contra el mundo. Algún tiempo después, Leonis, ahora un señor demonio, regresó a su castillo después de una batalla para ver a Roselia e informarle que habían derrotado a sus enemigos. ¡Enemigo! Después de que él le presentó el botín que recogió del campo de batalla, le contó sobre Blackies y cómo se habían hecho amigos. Roselia lo felicitó por su victoria y su nueva amistad y le dijo que lo iba a recompensar. La recompensa resultó ser la espada sagrada que él empuñaba cuando aún era un héroe, pero Roselia la modificó. Ella dijo que una espada sagrada ya no le convenía y lo que le daría sería un demonio. Espada. Justo ante sus propios ojos, ella cambió la espada a una espada demoníaca, pero antes de dársela, le dijo que tenía que cumplir una condición si quería desenvainar la espada. Esta condición, como ella explicó, requeriría que la espada pusiera en duda su verdad, y a menos que se probara a sí mismo, nunca úsalo. Unos años más tarde, los 6 héroes restantes declararon la guerra a Leonis, quien ahora era conocido como el no muerto. Rey, mientras su ejército esquelético hacía todo lo posible para contener a los humanos y los héroes, Shari, su versión femenina de Alfred Pennyworth, y su amigo lobo Blackies informaron a Leonis que las fortalezas de los otros 7 señores demoníacos habían caído y la suya era la última en pie. Desde su orbe mágico, Leonis vio que el ataque estaba liderado por 3 héroes, Arkel, el santo Tiras y el señor de las serpientes Gizark, y se enfureció. Sin embargo, cuando llamó a su personal para poder salir a enfrentarlos, Blackies le aconsejó que no lo hiciera. Le recordó que era el último señor demonio restante y dijo que la diosa Roselia no desearía que él pereciera. Allí, viendo la sabiduría detrás de las palabras de Blackies, Leonis decidió que la mejor opción era sellarse a sí mismo hasta que pudiera ser reencarnado y cumplir la misión que le dio la diosa. 1000 años después, Resilia y su fiel compañera Regina visitaron las ruinas subterráneas del castillo de Leonis para investigar los nidos vacíos allí. A medida que se adentraban más en las ruinas, se encontraron con una puerta sellada con marcas antiguas. Entonces Resilia decidió buscar en los archivos en línea para descifrar el mensaje. Regina no estaba tan interesada en la puerta sellada, así que se fue a explorar otra parte de las ruinas. Justo cuando ella se iba, Resilia tocó las marcas y para su mayor sorpresa, la puerta se abrió como si estuviera comenzando una película de terror. Dentro de la habitación se encendieron antorchas, y cuando entró con cautela para inspeccionar el lugar, su contador de mana se sobrecargó y dejó de funcionar. Resilia se preguntó por qué sucedió eso, cuando no había vacíos alrededor. Sin embargo, se interesó más por el enorme cristal cuando notó que había alguien dentro. Al mismo tiempo, Cultured Bro estaba soñando con la diosa Roselia. Era más un recuerdo que un sueño. Y en eso, Roselia le dijo que renacería 1000 años después de ese día en forma de un niño humano. El deber de Leonis era encontrarla cuando eso sucediera, y ella le instó a no olvidarlo. Al momento siguiente, abrió los ojos para encontrar a Resilia intentando romper su cámara de sueño de cristal. Confundiéndola con una ladrona de tumbas, decidió darle una lección por perturbar su sueño y rompió.
El cristal. El hechizo envió a Resilia volando y la dejó inconsciente. Así que cuando Leonis se acercó a ella, quedó atónito por su belleza y se preguntó por qué los animadores gastaron todo el presupuesto en su rostro. Mientras la miraba como un escalofrío, recuperó el conocimiento y preguntó qué hacía un niño en un lugar así, haciéndole preguntarse si se había golpeado la cabeza con demasiada fuerza. Sin embargo, se volvió para mirar su reflejo y fue entonces cuando se dio cuenta de que su reencarnación había fallado, ya que había regresado a su forma humana. Number Dios, por favor, no. Todavía estaba teniendo un mini colapso sobre su apariencia cuando Resilia comenzó a preocuparse por él como una madre gallina y trató de verificar si tenía heridas en su cuerpo. Cuando no encontró ninguna, lo abrazó contra su pecho y prometió cuidarlo como su hermana mayor. Leonis sintió que sus acciones eran irrespetuosas hacia un rey no muerto como él. Sin embargo, no pudo evitar que le gustara la sensación de sus pechos contra su cara. Bien, unos momentos después se desmayó y cuando despertó de nuevo, Resilia le dio de sus raciones de comida, ya que fue el hambre lo que hizo que su nuevo cuerpo frágil se apagara anteriormente. Mientras él comía, Resilia se presentó y dijo que era una aprendiz de espadachina y miembro del 18º pelotón en la Academia Excalibur del 7º Jardín de Asalto. Por supuesto, todo lo que dijo, aparte de su nombre, sonaba como una bruta explicando sus metas de vida a un amante de una noche, pero él escuchó y solo le dijo su nombre. Resilia se intrigó por saber cómo había llegado él a ese lugar y preguntó si había sido arrastrado allí por un vacío. Confundido, Leonis preguntó qué era un vacío, así que ella explicó que eran los enemigos de la humanidad que aparecieron repentinamente hace 64 años. Añadió que había venido a las ruinas a investigar, ya que los brotes de vacío eran comunes en lugares como ese. Mientras Leonis la escuchaba, oyeron una explosión y Regina contactó a Resilia para informarle que había enfrentado un vacío colosal. Al momento siguiente, la habitación comenzó a temblar, así que, sin dudarlo, Resilia se lanzó sobre Leonis al suelo, actuando como un escudo de carne desechable. Justo cuando le aseguró que lo protegería, un vacío rompió la pared y Resilia lo identificó como un vacío de clase ogro, lo cual sorprendió a Leonis ya que sabía que Shrek era obviamente más encantador que ellos. Rosalía le ordenó que se quedara detrás de ella y comenzó a disparar a la criatura, pero su cuerpo era más duro que el interior de tu calcetín favorito, así que las balas no penetraron. Leonis intentó intervenir. Como él no apreciaba al mono malinterpretado, profanando el lugar donde yacían sus camaradas, pero sus pies se enredaron en su capa, y él cayó. Mientras se maldecía por tener piernas cortas, Regina apareció y destrozó el brazo del vacío. Lo destrozó unas cuantas veces más antes de acercarse a ellos y preguntarle a Rosalia dónde había encontrado a uno de los niños perdidos de Peter Pan. Rosalia prometió explicarlo todo una vez que el vacío estuviera resuelto, así que Regina le pidió a Rosalia que tomara a Leonis y corriera, asegurándoles que podía manejar el vacío sola. Confiando en las capacidades de su amiga, Rosalia llevó a Leonis y huyó del cuarto, lo cual no le gustaba ya que no era un cobarde sin carácter. Sin embargo, reconoció que estaba fuera de su profundidad y hasta que pudiera aprender más sobre el nuevo mundo. Para lograr su cometido, tuvo que hacerse pasar por un débil patético. Justo antes de llegar a la salida, apareció un vacío de clase Wyvern y les bloqueó el paso. Rosalia le pidió a Leonis que huyera ya que ella intentaba enfrentarse al vacío, pero él se negó y decidió ayudarla. Desafortunadamente, antes de que pudiera completar el hechizo, Rosalia lo empujó para salvarlo del ataque del vacío y fue golpeada en el proceso. Mientras yacía muriendo en un charco de su sangre, aparecieron dos vacíos más, por lo que suplicó débilmente a Leonis que la dejara. Y corre. Leonis ignoró sus palabras mientras intentaba entender por qué había arriesgado su vida de manera tan imprudente para salvarlo. Verla de esa manera le hizo recordar el día en que murió y fue revivido por la diosa Rosalia. Los vacíos intentaron atacarlo, pero gracias a su habilidad ilimitada, estaba usando aura más que gojo. Sin embargo, se enfadó porque habían expulsado a Rosalia de la vida antes de que pudiera obtener más información sobre el mundo de ella. Así que decidió darles una lección. Usando su bastón mágico, usó un hechizo de gravedad y fuego para matar los vacíos. Luego volvió su atención al cuerpo sin vida de Rosalia y usó su magia para revivirla porque se sentía agradecido de que ella hubiera muerto voluntariamente por él. Cuando su cuerpo volvió a la normalidad, apareció una marca en su muslo, lo que le hizo preguntarse si ella lo perdonaría por lo que había hecho. Justo en ese momento escuchó la voz de Regina proveniente de los pendientes de Rosalia y sintió curiosidad por saber cómo los humanos tontos habían creado tal dispositivo. Justo entonces Rosalia se despertó y lo primero que hizo fue abrazar a Leonis, diciendo lo feliz que estaba de que él estuviera ileso. Finalmente se dio cuenta de que estaba curada y Leonis explicó que él la curó con su magia. Rosalia no estaba familiarizada con la magia y asumió que él quería decir que había usado su espada sagrada que tenía poderes curativos. Poderes. Decidiendo seguir el juego, Leonis preguntó qué era una espada sagrada y ella explicó que era un tipo de poder que se desarrolló en los humanos cuando los vacíos comenzaron a aparecer. Dijo que esos poderes tomaron la forma de armas, así que la gente comenzó a llamarlas espadas sagradas. Ella le dijo que aún no había manifestado su sagrada espada, pero Regina tenía una y era la misma que vio usar contra el vacío antes. Justo cuando terminó sus explicaciones, Regina los encontró y tras observar el entorno preguntó si habían encontrado a otro vacío. Fue entonces cuando Rosalia se dio cuenta de que no sabía qué había pasado con el vacío
vacío que los atacó, así que le preguntó a Lanois. Él le dijo que había estado demasiado asustado para hacer algo, pero cuando miró hacia arriba, el vacío desapareció. Sorprendentemente, las chicas creyeron su mentira, ya que era común que los vacíos actuaran de manera extraña. Después de salir de las ruinas, Regina preguntó nuevamente por Leonis y Rosalia. Le dijo que había sido secuestrado por los vacíos y llegaron allí. Ella dijo que no podía recordar nada más aparte de su nombre, así que iba a ser su tutora mientras tanto. Luego se subieron a su bicicleta y mientras Rosalia se dirigía hacia la ciudad, Regina se presentó ante Leonis como la doncella de Rosalia. Cuando se acercaron a la ciudad, Rosalia le explicó al asombrado Leonis que se llamaba el Séptimo Jardín de Asalto y era el último bastión de la humanidad que había sido construido para resistir los vacíos. Llegaron, Leonis miró alrededor asombrado y dijo que nunca pensó que los humanos de mente de mantequilla pudieran construir islas. Regina luego explicó que la Salt Garden no era una isla, sino un mega flotador que viajaba por el mar para buscar y destruir el vacío. Colonias. Mientras Leonis intentaba digerir esta información, Rosalia llamó a alguien e informó que había enviado los datos de su investigación. También les informó sobre Leonis y dijo que lo llevaría de vuelta a los dormitorios porque tenía una espada. A Regina le impresionó que un tipo que parecía tan enclenque ya tuviera una espada sagrada, así que Rosalia se jactó de cómo la usó para curar sus heridas. Luego le dijo a un confundido Leonis que no se preocupara por nada, ya que viviría con ellos en el dormitorio para estudiantes de la Academia Excalibur, explicando que la academia era una institución educativa, donde las personas que usarían espadas sagradas se entrenaban para convertirse en santos caballeros. Ella le aseguró que se encargaría de todo su papeleo de inscripción y le pidió que confiara en ella, así que él le agradeció por ayudarlo. Una vez que Regina los dejó, Rosalia instruyó a Leonis a pasar por una puerta específica para que lo examinaran, ya que era el protocolo para todos los que se unían a la tienda por primera vez. Ella prometió que lo esperaría al otro lado y luego se alejó en su bicicleta. Una vez que estuvo fuera de vista, Leonis se coló y convocó a Sherry y Blackies desde su sombra. Los dos le dieron la bienvenida y luego preguntaron por qué estaba en el cuerpo de un niño humano. ¿Y bien?, preguntó Blackies, mientras que a Sherry parecía encantarle su nuevo aspecto, y admitió que era más lindo de lo que había sido cuando lo único que tenía a su favor eran sus huesos largos. Leonis le advirtió que no se dejara llevar por su apariencia, porque a pesar de parecer tan lindo y aunque era cariñoso, seguía siendo un hijo de mala madre. Luego les dijo que necesitaba que vigilaran la ciudad mientras él se escondía y recopilaba información en la academia. Él también les advirtió que no usaran sus poderes, ya que la magia ahora era obsoleta, desde que los humanos desarrollaron la respiración americana. Después de despedirse de ellos, pasó por la puerta que Resilia señaló y casi se descubrió porque fue superado. Tuvo que suprimir su energía para engañar a los sensores y cuando llegó al otro lado, vio que se había impreso una tarjeta de identificación. Para él, Resilia tomó la tarjeta de él y tomó una foto para poder programar su consulta sobre la espada sagrada. Ella explicó que la investigación se hizo para registrar las propiedades de la espada sagrada de una persona. Leonis vio esto como un problema, pero decidió improvisar y engañar al inquisidor para que no surgieran preguntas sobre su poder. Luego se subieron a la moto de Resilia y se dirigieron a la ciudad para que ella pudiera darle un breve recorrido por su nuevo hogar. Cuando se acercaron a los dormitorios, un idiota llamado Musul y su harén se acercaron a ellos y cuando vio el desgarro en el uniforme de Resilia, comenzó a burlarse de ella por ello. Resilia intentó ignorarlo, pero el tipo era más persistente que un simp desesperado y se interpuso en su camino para detenerla. Pasando, preguntó quién era Leonis, pero Resilia le dijo que no se metiera en sus asuntos, lo que le hizo reír y decir que se había reducido a una hermanita desde que no tenía una espada sagrada. Resilia defendió a Leonis diciendo que él era más un espadachín sagrado de lo que Musul podría soñar en convertirse, pero Musul no lo creyó. Él le dijo que ya era hora de que dejara de hacérsela difícil y se uniera a su pelotón, pero Resilia dijo que preferiría ser devorada por un titán. Esto molestó a Musul y cuando comenzó a quejarse de su grosería, Leonis dedujo que Musul solo quería a Resilia en su pelotón porque se moría por probar su dulzura. Néctar. Cuando Resilia intentó pasar junto a Musul, él agarró del cabello para detenerla, lo que provocó que Leonis le dijera que los verdaderos hombres no maltratan a las mujeres. Al volverse para mirar al señor demonio, enfrentó una aura tan intensa que lo hizo arrodillarse ante Leonis, quien le amenazó con cortar sus salchichas si alguna vez tocaba a Resilia nuevamente. Aterrorizado, Musul activó su espada sagrada, que a Leonis le pareció que se veía como algo que había tomado prestado de Voldemort. Sin embargo, antes de que pudiera usarla, Alphinae se acercó a ellos y le recordó que estaba en contra de las reglas usar su espada sagrada en una pelea personal. También amenazó con enviar imágenes del incidente a la junta administrativa si él no se fue, así que lo hizo, pero no antes de amenazar con hacer pagar a Resilia por rechazarlo. Una vez que el cerdo inculto y su harén se fueron, Resilia agradeció a Alphinae por venir a verla. Rescate. Alphinae le aseguró que solo estaba cuidando de ella y luego se presentó a Leonis como la analista de datos del pelotón de Resilia. Usando su espada sagrada, que también funcionaba como su dispositivo de análisis, tomó las medidas de Leonis y le dijo a Resilia que tendría un uniforme listo para él. Pronto, cuando las chicas empezaron a hablar sobre la misión recién concluida, Resilia de repente se sintió mareada, pero les aseguró que estaba bien, aunque tuvo que apoyarse en un árbol para estabilizarse.
Finalmente llegaron al dormitorio y cuando llegaron a la habitación de Resilia, ella le pidió a Leonis que se bañara antes de señalarle la dirección del baño. Leonis fue al baño y mientras él se lavaba el pelo, Resilia entró y comenzó a ayudarlo. Estaba sorprendido por su audacia, pero ella le dijo que no había nada malo en lo que hacía. Estaba haciendo, preguntándose cómo habían retrocedido tanto las normas morales del mundo. Mientras comenzaba a lavarlo, le dijo que después de la investigación se le permitiría unirse a cualquier pelotón de su elección, y le preguntó si le gustaría unirse a su pelotón. Leonis preguntó por qué estaba decidida a estar en las líneas del frente cuando no tenía una espada sagrada. Resilia le dijo que era porque no quería ser una damisela en apuros, y quería luchar para proteger a las personas que le importaban. Mientras ella habló, el mundo comenzó a desdibujarse, y antes de que ella supiera lo que estaba pasando, estaba tendida en el suelo sin poder mover su cuerpo. Leonis tocó uno de sus muslos. ¿Puedes hacerlo? Y la marca que apareció en las ruinas apareció de nuevo. En el siguiente momento, ella creció unos colmillos y comenzó a beber su sangre, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ella se echó para atrás. Confundida, ella cuestionó sus acciones. Entonces Leonis le dijo que era el resultado de que él la curara. Explicó que no tenía el poder de devolver la vida que se había perdido y reveló que en realidad ella estaba muerta. A la mañana siguiente, Resilia se despertó en su cama un poco confundida sobre cómo llegó allí, ya que lo último que recordaba era estar acostada en el baño. Piso. Leonis explicó que había usado magia para llevarla a la cama para que no tuviera que preocuparse de que él viera sus cosas. Esto la llevó a preguntar quién era él, así que él mintió diciendo que era la reencarnación de un antiguo hechicero, y explicó que durante su tiempo la magia era una habilidad que la gente tenía. Parecía muy orgulloso de Gnosis, asimismo cuando reveló que había usado magia para resucitarla como uno de sus secuaces, y que ahora era el tipo más prestigioso de no muerto al que él llamaba el vampiro. Reina. Hablando más, él explicó que la razón por la que ella buscó su sangre el día anterior fue porque estaba débil y su mana se había agotado. Resilia no podía creer que ahora era una vampira, pero Leonis se disculpó por convertirla en uno y explicó que era la única manera en que podía pensar para traerla de vuelta. Sorprendentemente, ella no estaba enojada y en su lugar le preguntó si quería saber más sobre su pasado, a lo que él respondió que sí. Luego le contó sobre cómo había perdido a su familia en un ataque de vacío que ocurrió el día 3, asalto al jardín y sobre cómo la academia la acogió a ella y a Regina después de eso. Dijo que porque venía de una larga línea de santos caballeros, creía que luchar contra vacíos aceleraría el despertar de su espada sagrada, pero no había sido el caso y ahora que estaba muerta, temía que nunca obtendría una sagrada. ¡Espada! Leonis le dijo que no podía garantizar que obtendría una espada sagrada, sin embargo, podía garantizar que sería más fuerte y rápida que antes. Ahora vestido con su nuevo uniforme, Leonis acompañó a Resilia a la cafetería e intentó pagar su comida con una de las monedas de oro que había guardado solo para que Resilia le dijera que su dinero no valía nada, ya que solo aceptaban crédito como pago, y dijo que la única forma de dinero físico que aceptaban era plata forjada alquímicamente. Leonis estaba sorprendido por esto porque pasó de ser el equivalente a Elon Musk a un desconocido que no puede permitirse YouTube. Premium. Todavía estaba tambaleándose por el impacto de su nuevo estatus cuando una chica vestida con ropa tradicional entró en el café con dos que parecían sospechosos. Hombres. La chica les dijo a los hombres que no tenía dinero para pagarles lo que les debía, pero prometió tener algo para el final de la semana. Los hombres le dijeron que necesitarían algún tipo de garantía para retenerla y uno de ellos sugirió que les diera su ropa. En respuesta, la chica sacó su espada de madera y derribó a los dos idiotas de rodillas antes de decirles que si la tocaban de nuevo, aprenderían por qué su mentor era Zoro. Después de que los hombres huyeron como los cobardes que eran, Resilia se acercó a la chica y le preguntó quiénes eran los hombres. La chica, cuyo nombre era Sakuya, explicó que eran los guardias de seguridad del casino que visitó la noche anterior y dijo que habían venido a cobrar el dinero que debía al casino. Luego dirigió su atención a Leonis, así que Resilia los presentó entre sí, después de lo cual les compró el almuerzo. Mientras comían, Leonis le preguntó a Sakuya por qué su uniforme era diferente al de las otras personas, y ella le dijo que era porque era la vestimenta tradicional de su tierra natal. Oran. Ella dijo que lo llevaba como un tributo a su hermana porque su aldea había sido destruida por los vacíos, y ahora su vida estaba dedicada a matar a los vacíos. Más tarde, Roselia llevó a Leonis a su consulta, y Alto, la mujer a cargo, les dijo que su trabajo era determinar el tipo de espada sagrada que poseía. Cuando le mostró su bastón, ella concluyó que era un tipo de uso general, y estaba en medio de preparar una simulación de vacío para ajustarse a esa especificación cuando Leonis niveló los simuladores de vacío antes. Él, sorprendida por su habilidad excesiva, decidió preparar una prueba de simulación alternativa. Pero Musul apareció con su harén de matones controlados mentalmente y le pidió que lo dejara pelear contra Leonis en su lugar. Leonis accedió de buena gana a enfrentarse a él, ya que sentía que sería más divertido humillar a esa pieza inútil de basura que luchar contra algunos Robocops baratos de Walmart. Cuando Musul activó su espada sagrada, sus chicas hicieron lo mismo, lo que provocó que Roselia protestara por la injusticia de la situación. Musul se jactaba de que las chicas formaban parte de su arma, ya que su espada sagrada tenía una habilidad llamada Dominio, que le permitía controlar a los demás. Leonis no tenía ningún problema en enfrentarse a Musul y a las chicas, pero Roselia estaba en contra e insistía en ayudarlo.
Musul luego dijo que si ella y Leonis perdían el partido, se uniría a su pelotón, y Leonis estuvo de acuerdo con la condición de que Musul no se acercara a Roselia nunca más si él perdió. Roselia intentó protestar contra los términos del combate, pero Leonis le aseguró que a menos que los cerdos comenzaran a volar, no había manera de que él perdiera contra un incompetente farsante como Musul. Esto pareció levantar el ánimo de Roselia, así que tomó prestada una de las espadas de entrenamiento y esperó a que Alto señalara el comienzo del combate. Alto informó a ambas partes que el combate terminaría cuando un lado se rindiera o quedara inconsciente. Cuando anunció el comienzo del combate, Roselia cargó contra las chicas de Musul y las enfrentó sin esfuerzo. Musul se sorprendió por esto, pero Leonis se impresionó al ver que, además de sus habilidades de vampiro, Roselia era una certificada, mujer espadachín. Cuando Roselia se ocupó de dos de las chicas, Musul ordenó a otra que derribara a Leonis, pero el señor demonio bloqueó sus ataques usando sombras, y luego usó las mismas sombras para tirarla al suelo. Roselia luego derribó a la última chica y fue tras Musul. Pero antes de que ella pudiera derribarlo, Venus, para hacerla quedar en un solo lugar, luego fue tras Leonis con la esperanza de derrotarlo. Primero, pero Roselia no iba a dejarlo. Seguía diciendo una y otra vez cómo quería proteger a Leonis hasta que una espada se manifestó en ella. Manos. Todos estaban sorprendidos de que su espada sagrada despertara en un momento así, y Roselia los sorprendió aún más al liberarse del control de Musul y cargar hacia él. El cobarde estaba tan atónito que le tomó unos momentos darse cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que ella había cortado su espada sagrada y apuntado su espada hacia él. Sin otra opción, aceptó su derrota, y Regina corrió hacia Roselia para felicitarla por el despertar de su espada sagrada. Más tarde, en su dormitorio, Roselia le preguntó a Leonis si podía ayudarla a entrenar para hacerse más fuerte, y Leonis aceptó. Después de la cena, Leonis fue a la habitación de Elfin para que ella pudiera recopilar su información biográfica y subirla a la red de la academia. Mientras él estaba allí, preguntó por su espada sagrada y ella le dijo que se llamaba el Ojo de la Bruja. Dijo que la usaba para recopilar, analizar y transmitir datos, ya que ya no podía usarla para atacar o combatir vacíos. Leonis preguntó por qué era eso y ella explicó que en su pelotón anterior ella era la atacante encargada de proporcionar poder de fuego. Sin embargo, después de ver morir a dos de sus compañeros de equipo, su espada sagrada perdió sus capacidades de ataque. Desde entonces no había sido útil durante las batallas, así que cuando Roselia la invitó a unirse a su pelotón, aceptó con gusto. Cuando terminó de subir los datos de Leonis, él notó que tenía un mapa abierto en su ordenador, así que él preguntó si podría echarle un vistazo. Elfini le proporcionó una tableta y le explicó cómo funcionaba, así que cuando regresó a la habitación de Roselia, él fue en ello. Por lo que podía ver, había correlaciones entre los lugares donde había luchado contra los héroes en el pasado y los lugares donde los brotes de vacío ocurrió. Esperando saber más, llamó a Blackis y le pidió que le informara sobre lo que había aprendido durante su investigación. Blackis le dijo que toda la nave estaba impulsada por un enorme cristal de maná, al que los humanos se referían como energía, planta. Leonis estaba intrigado y dijo que si pudiera conseguir el cristal de maná sería beneficioso para su causa. Después de que Blackis se fue, Sherry apareció con algunos bocadillos e intentó que Leonis los probara, pero él se negó y le pidió que le informara sobre los detalles de su misión. Sherry le informó que nadie en la ciudad sabía sobre él o la guerra que ocurrió hace 1000 años, lo que no le sorprendió mucho. Sherry luego expresó su descontento con Leonis por hacer de Roselia su secuaz, pero Leonis le dijo que Roselia se convertiría en su mayor activo un día. Cuando dijo que tenía planes de convertirla en su mano derecha, Sherry lo llamó un tonto y se fue justo cuando Roselia entró a la habitación solo con su toalla. ¡Oh, Dios mío! Para decirle a Leonis que vaya a darse un baño. Mientras tanto, debajo del barco, un equipo fue a investigar alguna actividad del vacío y encontró una criatura parecida a una planta adherida a una de las cadenas del ancla. Cuando intentaron acercarse a ella, ellos fueron atacados y se perdió toda comunicación con ellos. Al día siguiente, Leonis se despertó y sintió un leve dolor en el cuello, y se dio cuenta de que Roselia se había aprovechado de su sangre mientras dormía. Inmediatamente fue a su habitación y, usando el poder de la marca en su cuerpo, le ordenó ella para despertar. Roselia se sorprendió de haber sido despertada de esa manera, así que él explicó que su marca le permitía obligarla a hacer su voluntad. Esto la hizo preguntar si él también podría obligarla a hacer uno de esos intensos ejercicios que la gente culta practicaba. Leonis respondió, diciendo que debería conseguir un cubo y una fregona y empezar a limpiar el interior de su cabeza, porque estaba igual de sucia que la de Hisoka. Le dijo que debería empezar a comportarse como una dama y señaló las marcas de mordida en su cuello. Resilia se disculpó por aprovecharse de él mientras dormía y explicó que tenía mucha sed, por eso lo hizo. Él aceptó sus disculpas, pero le dijo que la próxima vez que necesitara su sangre arreglada, debería decírselo en lugar de servirse de su sangre como si fuera un buffet libre. Buffet. Su conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Resilia, y cuando ella contestó, al fin le informó que se había programado una reunión estratégica. Llamó. Sorprendida, Resilia preguntó si sabía por qué, y ella dijo que lo más probable era que tuviera que ver con el equipo de investigación que fue a investigar la actividad del vacío en el agua la noche anterior. Ella dijo que el equipo aún no había subido sus hallazgos a la base de datos, así que era seguro asumir que algo inesperado había sucedido.
Después de colgar, Resilia le dijo a Leonis que como era su día libre, quería que él la entrenara y él, de acuerdo. Mientras tanto, la reunión de estrategia ya estaba teniendo lugar con el comandante en funciones del barco, el asesor militar y el presidente de la junta todos presentes. Informaron que el equipo de investigación que fue a investigar las actividades del vacío bajo el barco había sido borrado de la faz de la Tierra. A petición del comandante divisional, el científico mostró la imagen que el equipo envió antes de ser aniquilado. Por lo que podían ver, este vacío se parecía a una planta, raíces, y eso hizo que Alto se preguntara si el vacío que atacó al equipo era un señor del vacío o un vacío mutado. El presidente de la junta le pidió que no sacara conclusiones apresuradas como suelen hacer las mujeres, y le dijo que la aparición de un señor del vacío podría significar que lo que sucedió en el tercer jardín de asalto podría suceder nuevamente. Esta declaración llevó al comandante en funciones a ordenar una investigación de seguimiento sobre la raíz vacío, así que hicieron preparativos para enviar un escuadrón de reconocimiento a la escena. Más tarde, mientras Leonis y Resilia entrenaban, él convocó una pequeña parte de su ejército esquelético y la hizo enfrentarse a ellos. Cuando Resilia terminó de luchar contra ellos, estaba jadeando como si hubiera corrido un maratón. Sin embargo, se sentía satisfecha y agradeció a Leonis por darle un desafío así. Después de que él retirara sus esqueletos a las sombras, Resilia sugirió que fueran a comer para que ella pudiera agradecerle. Correctamente. En otra parte de la ciudad, Sherry consiguió un trabajo en un restaurante, pero casi le dio un ataque al corazón a su jefe cuando cortó el tazón junto con las papas que le pidió que pelara. Debido a esto, el hombre la envió a barrer el frente de la tienda, pero justo cuando estaba a punto de salir, ella vio a Leonis y Resilia. No queriendo ser vista por su maestro, ella se escondió, pero no podía evitar sentirse molesto, porque él estaba disfrutando con esa imitación de Elsa, que planeaba hacer cualquier cosa menos dejarlo ir. Cuando ellos se fue, ella sintió curiosidad por saber a dónde se dirigían y decidió que era hora de ponerse su sombrero de detective. Poco después, Resilia se detuvo frente al restaurante del que le habló a Leonis. Algunos niños salieron del restaurante para saludarlos y Resilia explicó que los niños eran huérfanos que vivían allí con el dueño. Leonis sintió una sensación de parentesco con los niños ya que él también era huérfano. Sin embargo, podía sentir que los niños estaban mejor que él hace todos esos años. Cuando entraron, uno de los niños levantó la falda de Resilia. Sí, chico, y eso hizo que Leonis se moviera para darle una lección al mocoso. Antes de que pudiera hacerlo, Resilia se rió y dijo que era una broma tonta, así que dejó pasar el asunto. El dueño del restaurante bajó pronto y después de que Resilia presentó a Leonis, los niños se acercaron a él como ovejas, pidiéndole que les mostrara su espada sagrada. Afortunadamente, Resilia intervino diciendo que tenía donas, y eso hizo que se olvidaran de él de inmediato. Mientras tanto, el equipo de reconocimiento enviado al sitio de la actividad del vacío descubrió que la raíz parecida al vacío ya no estaba donde el primer equipo la había visto. Esto los dejó perplejos, pero los sensores de Alfini detectaron algunas vibraciones que ocurrían bajo la ciudad. Sakuya parecía sentir que algo estaba mal porque se despertó justo cuando Regina entró y notó las miradas preocupadas que llevaban. Al mismo tiempo, en una de las salas de almacenamiento debajo de la ciudad, algunos trabajadores encontraron la raíz perdida, pero había crecido y se había esparcido alrededor. Los superiores pronto fueron informados sobre la raíz perdida. Vacío, dejando al comandante interino sintiéndose preocupado. Cuando Alto le dijo que Alfini estaba esperando para informarles sobre lo que había descubierto, el hombre les pidió que la conectaran. Una vez que el video de Alfini estuvo en el monitor, ella le dijo al consejo que su espada sagrada detectó microvibraciones en algunas áreas bajo la ciudad. Explicó que después de amplificar las vibraciones y eliminar el sonido de fondo, descubrió que no eran las mismas que las de un dispositivo mágico. También dijo que había algunas alteraciones en los campos magnéticos, y después de detectar vibraciones similares en otros lugares subterráneos. Ubicaciones, concluyó que había actividad de vacío en la nave. Al consejo le costó creer lo que ella les dijo y argumentaron que un vacío no podía pasar desapercibido por las defensas de la nave. Los científicos respaldaron lo que dijo Alfini y agregaron que habían obtenido las mismas lecturas que ella. Esto llevó al consejo a preguntar cómo había entrado el vacío y les dijeron que debía haber entrado a través de la cadena del ancla. Aperturas. El presidente de la junta preguntó por qué no podían rastrear los movimientos del vacío y Alfini dijo que la criatura podría haber estado ocultando sus movimientos para infiltrarse en la ciudad. Por supuesto, le parecía absurdo ya que nunca habían oído de un caso donde un vacío tuviera inteligencia. Justo entonces sonó otra alarma y recibieron un informe. Que el vacío similar a una raíz estaba creciendo en una de las salas de almacenamiento subterráneas. Inmediatamente se envió un equipo para deshacerse de él. Sin embargo, cuando llegaron, las vides cobraron vida y se desató el caos. En algún momento la transmisión en vivo se cortó y el consejo intentó comunicarse con el comandante, pero descubrieron que todas las comunicaciones estaban caídas. Cuando la transmisión volvió, se informó al consejo que las enredaderas de hiedra venenosa se habían escapado. El comandante de la división trató de entender cómo el vacío se movía y evadía. Ellos así que retrocedieron su movimiento desde que subió al barco. Alfini fue el primero en deducir que el vacío se dirigía a la planta de energía y dijo que una vez que llegara allí desencadenaría una estampida y lo que sucedió en el tercer jardín de asalto se repetiría. Inmediatamente el comandante en funciones ordenó que se enviaran soldados para proteger la energía. Planta. Desafortunadamente, para cuando llegaron, el vacío ya se había adherido a los cristales de maná, haciendo imposible que los soldados hicieran algo. Sin otra opción, el comandante en funciones declaró que la nave sería convertida en modo fortaleza, y ordenó que todos los civiles fueran evacuados a los refugios, mientras todo el personal militar se preparaba para la estampida.
Inmediatamente todos se pusieron en acción y justo cuando el vacío tomó el control total de la planta de energía, las alarmas de evacuación sonaron en toda la ciudad. Resilia y Leonis salieron corriendo del restaurante para ver qué estaba sucediendo, y Resilia casi se desmayó del susto cuando vio portales abriéndose y permitiendo que los vacíos invadieran la ciudad. Ella siguió observando mientras la ciudad se convertía en un gran arma y comenzaba a disparar contra el vacíos. Al mismo tiempo, los miembros de su pelotón se habían reunido en sus distritos designados para ayudar a los civiles a evacuar a los refugios. Regina preguntó a Alfini si había contactado a Resilia, y ella le dijo que la comunicación estaba caída en todas partes. Sin embargo, ella le aseguró que Resilia estaba bien y se uniría a ellas pronto. Las chicas pronto se unieron a la pelea y comenzaron a derribar vacíos a diestra y siniestra. En el restaurante, Leonis observó con admiración cómo la torre disparaba a los vacíos, pero notó que Resilia estaba angustiada porque no podía ponerse en contacto con ella. Pelotón. Luego ella corrió de regreso al restaurante para reunir a todos y llevarlos al refugio, y mientras ella estaba fuera, Sherry apareció de repente frente a Leonis. Le pareció un poco extraño que ella apareciera en ese momento, pero como la situación era grave, le ordenó que encontrara a los miembros de su pelotón y los asistiera. Después, ella se fue. Leonis intentó unirse a Rosalia y los demás, pero notó que los vacíos habían llegado a esa parte de la ciudad, así que antes de que pudieran salir, llamó la atención de Rosalia hacia ellos. Rosalia entonces instruyó a todos que permanecieran dentro mientras ella y Leonis se encargaban de ello. Vacíos. Afuera, ella activó su espada sagrada y Leonis invocó su bastón mágico. Así que cuando los vacíos intentaron atacar, Rosalia cortó las cabezas de dos y Leonis quemó los restantes hasta dejarlos crujientes. Poco después se abrieron más portales y más vacíos descendieron a la ciudad. Sakuya y Regina fácilmente derrotaron a los vacíos clase Ogro y clase Wyvern, pero las cosas empeoraron cuando un vacío clase Hydra descendió en el medio de la ciudad. Incluso vino con algunos vacíos clase Dragón como refuerzo, y estos dragones comenzaron a destruir los cañones de la torre. Leonis rápidamente dedujo que necesitaría un hechizo de alto nivel para matar al dragón, así que cuando un grupo de vacíos de clase Ogro intentó atacarlos, pidió a Rosalia que se encargara de ellos. Cuando el hechizo fue completado, bolas de fuego comenzaron a llover sobre los vacíos, pero desafortunadamente la lluvia de fuego no fue suficiente para matar al dragón e intentó lanzar fuego sobre Rosalia. Afortunadamente sus reflejos eran buenos y ella se apartó antes de quemarse. Justo entonces Blackie salió de las sombras y mordió al dragón, por lo que comenzó a intentar quitárselo de encima. Esto permitió a Leonis recitar otro hechizo, que afortunadamente derrotó al dragón de una vez por todas. Rosalia se sorprendió de que él hubiera derrotado al dragón solo, pero antes de que pudiera levantarse, el suelo se abrió y las enredaderas del Señor del Vacío capturaron a ella. Después de que la arrastró, Leonis intentó seguirla, pero más enredaderas surgieron y tomaron la forma de un rostro. Este rostro le resultaba familiar a Leonis, ya que no era otro que Erikel el gran sabio. Leonis intentó atacar a Erikel con un hechizo de fuego, pero la bestia crecida se lanzó fuera del camino y se arrastró de nuevo al suelo donde él provino de. Leonis utilizó el sello en su mano para confirmar que Rosalia todavía estaba viva, y dedujo que Erikel la había llevado para atraerlo hacia abajo. Justo cuando estaba a punto de saltar tras ellos, Blackie se emergió de las sombras y llamó su atención hacia los niños y la propietaria de pie fuera del restaurante. Viéndolo, Leonis se acercó a ellos y les pidió que regresaran adentro, ya que no era seguro para ellos estar afuera. Ignoraron lo que dijo, pero la niña mayor le dijo que habían salido para agradecerle por protegiéndolos y rogó que rescatara a Rosalia antes de que fuera demasiado tarde. Aseguró a la niña que recuperaría a Rosalia, pero antes de reunirse con Blackies, levantó una barrera mágica alrededor del restaurante y convocó a 2 esqueletos para proteger el lugar. Después de que regresó a Blackies, Leonis escuchó la voz de Elfinia proveniente de las ganancias de Rosalia, que se habían caído cuando ese monstruo de pantano desfigurado la atrapó. La recogió e informó a Elfinia de la situación, después de lo cual le suplicó que usara su espada sagrada para rastrear la ubicación de Rosalia. Elfinia se negó diciendo que la misión era demasiado peligrosa para un mocoso subdesarrollado como él. Ella le instruyó que se dirigiera a donde ella y los demás estaban luchando contra el hermano menor de Gador y le aseguró que el pelotón de ese distrito lo haría. Rescátala. Leonis argumentó que sería demasiado tarde y le suplicó que rastreara la biofirma de Rosalia, así que ella, de acuerdo. Unos segundos después, ella le dijo a Leonis que Rosalia estaba en la planta de energía, así que él le agradeció y cortó la comunicación. Justo entonces, Regina le gritó a Elfinia que se apartara del camino, pero su tiempo de reacción fue demasiado lento, y justo cuando estaba a punto de convertirse en el desayuno de Caillou, Catwoman, quiero decir Sherry, la protegió usando su látigo para decapitar el vacío antes de que pudiera atraparla. Mientras tanto, Leonis y Blackies llegaron a la planta de energía y encontraron las raíces de Erikel rodeando el cristal de maná, del cual estaba absorbiendo energía activamente. Leonis intentó separarlo del cristal prendiéndole fuego, pero el viejo se regeneró en segundos. Luego exigió saber cómo seguía vivo Leonis y él le dijo que era porque había sellado su alma. Erikel lo llamó tonto y dijo que su resurrección sería en vano porque el mundo estaba a punto de ser reconstruido junto con la estrella vacía. En el siguiente momento aparecieron cabezas en miniatura por todas sus vides, y cuando comenzaron a armonizar al unísono, Leonis se preguntó si de alguna manera había terminado en el set de una película de Disney. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esas cabezas armonizadoras eran los sacerdotes de la Orden Sagrada, que Erikel había asimilado.
No pasó mucho tiempo después de esta realización que Erikel comenzó a atacar a Leonis y Blackies. Ellos evadieron sus raíces y contraatacaron, pero pronto se dieron cuenta de que estaban en desventaja porque estaban en el dominio expandido de Erikel. Lo peor de todo, podía lanzar múltiples hechizos debido a las cabezas extra que tenía sobre él. Al mismo tiempo, Rosalia intentó escapar de las raíces con las que había sido atada, pero cuanto más luchaba contra ellas, más sangró. Sin embargo, no se desanimó ya que todo lo que quería hacer era liberarse e ir a ayudar a Leonis, así que activó su espada sagrada. Afortunadamente, sus poderes de vampiro se activaron y usando su sangre creó mini cuchillas que utilizó para cortar sus ataduras. Esto permitió a Leonis localizar su posición y al momento siguiente disparó su pendiente, al que había infundido con su sangre, en su pecho. Inmediatamente, los niveles de poder de Rosalia aumentaron y se liberó de sus ataduras mientras le crecían un par de alas de sangre. Cuando Rosalia vio a Leonis, corrió hacia él, lo que enfureció a Erikel, así que juró que haría pagar a Leonis. Luego comenzó a cantar un hechizo que Blackies reconoció y dedujo que para cuando terminara, las pérdidas serían colosales, ya que toda la nave se parecería a la ciudad portuaria de Livirio. Leonis también llegó a esta conclusión, así que le pidió a Rosalia que le comprara tiempo mientras se preparaba para derrotar a Erikel. Sin dudarlo, Rosalia derramó un poco de su sangre y la usó para formar más. Las cuchillas de sangre que comenzó a usar para luchar contra las raíces de Erikel. Blackies le preguntó a Leonis cuál era su plan y el señor demonio le dijo que era hora de sacar las armas pesadas, o en su caso, su espada demoníaca. Blackies le recordó lo que Rosalia había dicho sobre la espada, y Leonis le dijo que sabía lo que estaba haciendo. Al sacar la espada, declaró que el séptimo jardín de asalto ahora pertenecía a Mood. Él, como la condición para usar la espada, era que estaba dispuesto a proteger lo que era suyo. Después de que la espada reconoció la decisión de Leonis, la usó para dar un poderoso tajo, al que llamó Ragna Perdida. Con esto, Erikel fue derrotado y la estampida comenzó a calmarse, así que Rosalia y Leonis regresaron a la superficie y se reunieron con sus amigos. Días después, mientras la reconstrucción estaba en marcha, Leonis visitó la biblioteca para investigar sobre la ciudad que reclamó como suya. Sin embargo, cuando intentó acceder a la bóveda, se le negó la entrada y el espíritu artificial a cargo le informó que necesitaba la autorización del departamento administrativo para acceder a la bóveda. Leonis intentó hablar no jutsu para entrar en la bóveda, pero el espíritu insistió en que él ingresara un solicitud. Justo entonces, Regina se acercó sigilosamente a él y le cubrió los ojos, pero él adivinó fácilmente quién era. Regina luego lo molestó, diciendo que debería haber hecho el tonto y disfrutar un poco más la sensación de sus melones contra su espalda. Leonis la regañó por hacer tal sugerencia y le preguntó si lo había seguido a la biblioteca, ya que no le había dicho a nadie dónde él iba. Ella le dijo que fue pura coincidencia que se encontraran y le explicó que había venido a devolver un software de video que tomó prestado cuando lo vio parado allí. Ella le preguntó qué había venido a hacer y él le dijo que vino a investigar el idioma antiguo, escrito por todas las ruinas que lo encontraron. Regina creyó su mentira y se ofreció a ayudarlo antes de esquivarlo y acercarse al espíritu. Ella le pidió que dejara entrar a Leonis en la bóveda y cuando trató de decirle que no tenía autorización, de alguna manera lo convenció para que lo hiciera. Puja. Leonis preguntó cómo lo había logrado y ella le dijo que un verdadero mago nunca revela sus secretos. Después de entrar en la bóveda, ambos recibieron mensajes invitándolos a la ceremonia de elogios en el barco de la princesa, debido al papel que habían desempeñado durante la estampida. Justo en ese momento, Rosalia llamó a Leonis para preguntarle dónde estaba y él le dijo que había salido a comer, pero prometió encontrarse con ella y los demás en el puerto más tarde. Después de colgar el teléfono, le pidió a Regina que saliera sin él, pero ella le dijo que no iba a asistir a la ceremonia, y luego, izquierda. Mientras tanto, en el área de conservación de semihumanos, algunos semihumanos planeaban secuestrar a la princesa y forzar al imperio a liberar a sus parientes encarcelados. Un goblin llamado Elsa le preguntó a su líder, Baseta, si era prudente llevar a cabo una misión tan peligrosa cuando sabían que los humanos poseían espadas sagradas. Antes de que pudiera responder, una elfa oscura que se presentó como Sharnak, la malvada bruja del bosque de Everdark, se acercó a ellos. Ella les dijo que podía ayudarlos y propuso que secuestraran el barco de la princesa junto con ella y la obligaran a llevarlos a la capital. El grupo pareció aceptar la idea y preguntó cómo lograrían tal hazaña, y ella dijo que les otorgaría poderes que eran muy superiores a cualquier otro. Espada sagrada. Luego ella levantó su espada demoníaca frente a Baseta y le otorgó otra espada demoníaca que afirmó era un regalo de la diosa. Baseta probó su nueva espada y el grupo quedó asombrado por lo fácilmente que cortó un árbol. Mitad. Sharnak prometió conceder armas similares a todos ellos, pero pidió que a cambio de ellas entregaran a todos los santos espadachines a ella para sacrificarlos a la diosa, y ellos. De acuerdo. Más tarde, Leonis llegó al puerto, pero antes de dirigirse al barco, visitó algunos de los puestos y compró un regalo para Rosalia, porque sintió que había sido una fiel servidora y se lo merecía. Llegó al barco cuando la princesa salió a la cubierta para saludar a sus súbditos, y se dijo a sí mismo que era una buena táctica para mantener a las personas leales. Rosalía y los demás llegaron pronto, y después de que Leonis se acercó a ellos, le dio a Rosalia el regalo que compró para ella.
Rosalia le agradeció y después de guardar el regalo, dijo que era hora de que abordaran el barco, pero antes de que pudieran hacerlo, un Trihard Azula llamado Fenris se acercó a ellos. Presumía de representar al presidente del consejo estudiantil en la ceremonia y le preguntó a Rosalia si ella y su grupo de inadaptados estaban allí de turismo. Rosalia le dijo que ellos también habían sido invitados a la ceremonia, y cuando parecía que estaban a punto de empezar a intercambiar palabras, Elfinia intervino. Fenris escuchó a Elfin, pero antes de que se fuera, felicitó condescendientemente a Rosalia por despertar su espada sagrada. Leonis preguntó quién era la rubia molesta y Rosalia le dijo que era el Draco Malfoy para su Harry Potter. Mientras tanto, los semihumanos irrumpieron en el barco y robaron las caras de los guardias que asesinaron para poder mezclarse. Un tiempo después de que todos abordaron el barco, la princesa y sus guardias fueron emboscados en su camino hacia el salón de banquetes. Los semihumanos asesinaron a sus guardias y le dijeron que si hacía lo que le pedían, le permitirían seguir viviendo. La princesa rápidamente soltó a su animal espiritual y lo animó a huir antes de que Sharnak se rebelara. Al mismo tiempo, los semihumanos restantes tomaron el control de la habitación donde los invitados fueron. Fenris intentó hacerse el héroe, pero Elsa disparó a los invitados y amenazó con que el siguiente disparo enviaría a alguien al más allá si no guardaba su espada sagrada. No teniendo otra opción, hizo lo que Elsa pidió, pero para asegurarse de que nadie más hiciera lo mismo, el elfo más viejo lanzó una bomba de manzana. Advirtió que si hacían algo, detonaría la bomba para que todos se alinearan y entregaran sus teléfonos y dispositivos de comunicación. Luego, los civiles fueron mantenidos separados de Rosalia y los demás, y cuando se les preguntó a los semihumanos qué querían, Girda reveló que querían que el imperio liberara a sus parientes. Fenris le dijo que la corona no negociaba con terroristas, lo cual lo enfureció, pero Elsa le recordó que no debían herir ellos. Él se echó atrás y comenzó a quejarse de que no entendía por qué una diosa necesitaba tantas cosas. Sacrificios. Al mencionar la palabra diosa, Leonis sintió curiosidad y decidió investigar. Sin embargo, él le dijo a Rosalia que iba a revisar a la princesa. Después de escabullirse usando sus sombras, las chicas se juntaron para que los semihumanos no notaran su ausencia. Mientras tanto, Sharnak usó espíritus artificiales para obligar a la princesa a activar el motor del barco y establecer un rumbo hacia el arrecife Evitar. Basetta se sorprendió por esto e insistió en que la princesa cambiara el rumbo, pero Sharnak dijo que no le importaban sus planes de liberar a sus parientes. Luego reveló que los usó para sus propios planes y cuando Basetta intentó atacarla, manipuló su espada demoníaca y lo quemó vivo. Asustado por su vida, Jirafa se quedó callado y aceptó hacer todo lo que Sharnak quería. Afuera, un guardia notó que el barco se movía y mientras trataba de averiguar por qué, el espíritu de la princesa encontró su camino hacia Regina. Cuando Regina tocó el espíritu, escuchó la voz de la princesa diciéndole que buscara ayuda. Dándose cuenta de que algo estaba mal, agarró el espíritu y saltó al barco antes de que zarpase. Puerto. Como el destino lo quiso, se encontró con Leonis en el pasillo y cuando él le preguntó qué hacía allí, ella reveló que su hermana pequeña estaba en peligro. Luego reveló que era la cuarta princesa de la imperio, pero su nacimiento había sido visto como un mal presagio. Esto se debía a que había nacido en la noche en que una estrella roja que la gente apodaba la Calamidad Escarlata brillaba en el cielo. Ella dijo que el rey la había ordenado muerte, pero el abuelo de Resilia había convencido al rey para que la dejara vivir. Luego la entregó al padre de Resilia, quien la llevó a su casa y la crió junto a Resilia como su criada para mantener su identidad en secreto. Ella dijo que solo los miembros de su pelotón conocían su secreto y la única razón por la que había venido al puerto era para echar un vistazo a su hermana. Sin embargo, encontró su espíritu, y dado que todos los miembros de la familia real poseen la habilidad de conectarse con los espíritus como todos los avatares, le había hecho saber que su hermana estaba en problemas, así que se embarcó en el barco. Leonis le dijo que la princesa había sido capturada por algunos semihumanos, y añadió que el salón de banquetes también estaba bajo su control. Él dijo que se había escapado a buscar a la princesa, y le pidió que se uniera a él. Regina rápidamente aceptó la oferta y dejó que el espíritu los guiara hasta la princesa. En el salón de banquetes, y Flynn le dijo a Resilia que había analizado las características de la bomba usando uno de sus drones, que estaba escondido detrás del candelabro. Dijo que la varita del elfo era el detonador de la bomba, y le pidió a Resilia que le comprara tiempo para retrasar la activación de la bomba. Resilia encontró un tenedor de fruta tirado en el suelo, detrás de ella y usó el tenedor para pinchar uno de sus dedos para poder usar sus poderes. Al mismo tiempo, Leonis y Regina llegaron al puente, pero descubrieron que Sharnak y la princesa se habían ido. Regina vio que habían apagado el panel de control, por lo que no podía desviar el barco del rumbo que se había establecido. Leonis sugirió que se comunicara con la princesa usando el espíritu, pero Regina se negó diciendo que si lo hacía, su identidad sería revelado. El señor demonio le recordó que la razón por la que abordó el barco fue para salvar a su hermana, así que no importaba lo que tuviera que hacer para lograrlo. Regina digirió sus palabras y decidió comunicarse con la princesa, y después de unos pocos segundos lo logró. La princesa preguntó quién era y ella le dijo que era una médium espiritual que pasaba por allí y que encontró el espíritu. Luego preguntó dónde estaba la princesa y la princesa le dijo que se dirigían a la cubierta de vuelo. Regina le dijo que iría ella, pero la princesa le dijo que no lo hiciera y le suplicó que priorizara cambiar el rumbo del barco. Dijo que el barco se dirigía a un vacío arrecife y la única forma de cambiar de rumbo era conectarse al sistema de monitoreo espiritual en el corazón de la cubierta inferior e ingresar el código de acceso.
Ella le dio a Regina el código de acceso y le suplicó que se apurara antes de que fuera demasiado tarde. Cuando la conexión se rompió, Regina le dijo a Leonis dónde encontrar a la princesa, así que él prometió traerla de vuelta sana y salva, y luego saltó por la ventana a la cubierta de abajo. En el salón de banquetes, Resilia usó su sangre como un hilo y lo conectó a la varita del elfo sin que nadie se diera cuenta. Antes de que pudiera darle a Iflin la señal para interferir la señal de la bomba, Fenris comenzó a burlarse de los semihumanos. Gerdo intentó hacerla dejar de parlotear. Pero mientras él estaba amenazándola, oyeron romperse un plato. La culpable era Sakuya, quien se desató porque tenía hambre y necesitaba sus manos para comer. Gerdo se le acercó enojado, pero Elsa le advirtió que tuviera cuidado, ya que podía ver por la ropa de Sakuya que era una de esas adictas a la adrenalina de Oren. Fenris se levantó justo entonces y, como le gustaba hacer todo sobre ella, decidió luchar contra Gerdo. El lobo tonto cayó en sus provocaciones y cargó contra ella, pero ella fácilmente lo derribó, demostrando que había ganado su cinturón negro de manera justa. Resilia y Elfin aprovecharon este alboroto para llevar a cabo su plan y desarmar al viejo elfo antes de que pudiera activar la bomba. Elsa intentó mantener a todos bajo control amenazándolos con su pistola, pero Sakuya la dejó inconsciente con la empuñadura de su espada. Fenris entonces activó su espada sagrada que tomó la forma de lobos de hielo y les ordenó atacar a Gerdo. El elfo era el único que quedaba y Resilia lo noqueó fácilmente antes de regañar a Fenris por casi arruinar su plan con su boca ruidosa. Después de liberar a todos los rehenes, Resilia intentó llamar a Leonis, pero no logró comunicarse con él. Justo entonces, los niños dirigieron su atención a las ventanas y fue cuando se dieron cuenta de que el barco había navegado hacia un arrecife de vacío. Los vacíos no perdieron tiempo en abordar el barco, así que Fenris y Sakuya comenzaron a luchar contra ellos mientras Elfine y Resilia guiaban a la gente fuera del barco. Habitación. Leonis contactó a Resilia a través del llavero que le había dado y le dijo que fuera a ayudar a Regina. Ella se fue inmediatamente y cuando la encontró, ellos derribaron a un vacío antes de apresurarse a la cubierta inferior. En el salón de banquetes, las chicas hicieron todo lo posible para mantener a raya a los vacíos, pero la situación empeoró cuando el primo lejano de Gran Hacha, al que habían apodado el Come Cerebros, llegó. Sakuya pidió a los demás que fueran a la otra habitación y protegieran a la gente mientras ella se quedaba a luchar contra el devorador de cerebros. Una vez que Fenris cerró la puerta detrás de ellos, Sakuya desbloqueó una técnica secreta que convirtió su espada en una espada demoníaca. Mientras tanto, Regina y Resilia llegaron a la cubierta inferior y tras una breve pelea con los vacíos, Regina se adelantó y se conectó al sistema de monitoreo mientras Resilia hacía guardia. Afuera, la jirafa fue devorada por los vacíos y justo cuando la princesa empezaba a perder la esperanza, notó que el barco estaba cambiando de rumbo. Sharnak intentó volar fuera del barco, pero Leonis mantuvo la nave en su lugar usando sus sombras. De vuelta en el salón de banquetes, las chicas fueron arrinconadas, pero Sherry apareció y mató a los vacíos restantes mientras Sakuya derrotaba al Come Cerebros. Afuera, Sharnak exigió saber quién era Leonis y él le dijo que era un señor demonio. Ella lo llamó niño tonto y dijo que jugar a pretender no lo calificaba como un señor demonio, pero Leonis demostró que era legítimo al contrarrestar el hechizo que ella intentó usar en él. La bruja se sorprendió, pero él no le dio tiempo para digerir esta información antes de atarla con sus sombras y pedirle que revelara el nombre de la diosa para la que trabajaba. Sharnak intentó hablar, pero antes de que pudiera decir algo, comenzó a fallar como un viejo juego de Pac-Man, y lo siguiente que supo fue que una espada la atravesaba. Leonis reconoció la espada como la asesina del señor demonio, la hoja maligna, Solstar Masaikis, y se preguntó cómo había llegado hasta allí. Allí, ante sus propios ojos, la espada se transformó en una copia barata de Decepticon y abrió portales para traer vacíos a la cubierta. Intentó destruir la espada, pero todavía poseía los poderes que tenía cuando era una sagrada espada, así que contrarrestó el hechizo de Leonis. Antes de que pudiera pensar en otra forma de destruirla, se teletransportó y reapareció detrás de Leonis justo cuando el señor demonio notó que la princesa estaba en peligro. Leonis sacó los vacíos, pero la espada pensó que sería divertido jugar con él. Y comenzaron a jugar al escondite. Regina vio lo que pasaba desde la cámara en la cubierta, así que controló las armas para abrir fuego contra los vacíos y la espada. Cuando notó que las armas eran ineficaces contra la espada, lanzó misiles hacia ella. Resilia salió del segundo misil lanzado por Regina, y después de que Leonis la atrapó, le pidió que se encargara de los vacíos mientras él se ocupaba de la espada. Mientras ella hizo eso, él sacó su espada demoníaca y usó Ragnalos para acabar con la corrupta espada sagrada. Más tarde, la princesa agradeció a las chicas por salvarla a ella y a los rehenes de los semihumanos, y el vacíos. Leonis y Regina no estaban presentes, así que cuando la princesa preguntó por ellos, Resilia le dijo que Leonis se sentía un poco enfermo, así que lo enviaron a casa y dijo que Regina ya se había ido. Sin embargo, ella entregó el mensaje que Regina le pidió que entregara a la princesa, que era que le deseaba un futuro brillante y alegre. Unos días después, los guardias localizaron a los miembros restantes del grupo de semihumanos que intentaron secuestrar a la princesa. Antes de que pudieran capturarlos, Leonis apareció y convirtió a los guardias en piedra. Luego se reveló a los semihumanos, pero no les dejó ver su rostro porque llevaba una máscara. Obligó a los semihumanos a arrodillarse cuando intentaron rebelarse contra él y les dijo que la única razón por la que todavía respiraban era porque se sentía generoso. Luego les dijo que su nombre era Solvals y que era un señor demonio, así como el legítimo gobernante de el mundo. Les pidió que dedicaran el resto de sus vidas como personajes no jugables a servirle si querían evitar ser capturados por los humanos.
Sin tener opción, le juraron lealtad a él y creó un laberinto subterráneo para que permanecieran hasta que los necesitara. Desafortunadamente, antes de que pudiera hacer una salida dramática, Resilia llamó a su teléfono y cuando contestó, ella exigió saber dónde estaba. Rápidamente colgó, y luego volvió a actuar como un señor de bajo presupuesto antes de desaparecer en las sombras, dejando a sus nuevos secuaces atónitos. Cuando regresó al dormitorio, se quitó la máscara y la capa antes de salir de su habitación para buscar a Resilia. No le tomó mucho tiempo encontrarla, ya que ella había olvidado cerrar la puerta con llave mientras se vestía, así que siendo un caballero, Leonis se dio la vuelta. En ese momento, Regina entró y cuando los vio a ambos, preguntó si estaba interrumpiendo algo. Ambos juraron que ella estaba malinterpretando la situación y después de que Resilia se vistió, se sentaron a comer los sándwiches que Regina trajo. Resilia le preguntó a Leonis a dónde había ido esa mañana y él mintió diciendo que había ido a entrenar en preparación para el partido de práctica que tenían más tarde ese día. Las chicas le dijeron que fue una decisión sabia y dijeron que tenían que hacer su mejor esfuerzo si querían vencer al pelotón de Fenris y subir de rango. Unas horas después comenzó el partido de práctica y Resilia y Leonis trabajaron juntos para tomar una de las banderas que pertenecían a Fenris. Pelotón. A Elfine se le asignó la responsabilidad de proteger la bandera principal de su pelotón y también de proporcionar vigilancia para el resto de su equipo. Ella y Regina trabajaron bien juntas, pero Sakuya se dejó llevar y comenzó a perseguir a los lobos de hielo de Fenris. Desde el Gradas Alto descubrió cuál era la estrategia del 18º pelotón y le dijo a los miembros del consejo con ella que era buena. Pero si no lo implementaron correctamente, podrían perder el partido. Justo entonces, un lobo de hielo cargó contra Resilia, y mientras ella intentaba derribarlo, otro se acercó sigilosamente por detrás y la mordió en la pierna. Leonis destruyó el lobo, pero la quemadura de hielo en la pierna de Resilia permaneció y le dolía. Fenris se rebeló después de esto y se rió de Resilia por caer en su trampa, pero Resilia le dijo que dejara de actuar con superioridad. Le preguntó por qué estaba cuidando una subbandera cuando era la capitana, y Fenris le dijo que era porque quería una oportunidad para pelear con ella. Sintiendo con confianza, ella reveló su estrategia de pelotón y fue entonces cuando Resilia se dio cuenta de que habían estado jugando el juego de Fenris todo el tiempo. Leonis admiraba la inteligencia de Fenris, pero se dijo a sí mismo que eso no compensaba el hecho de que ella estaba compitiendo por el personaje más molesto del año. Fenris le dijo a Resilia que derrotarla significaría una victoria perfecta para ella y luego convirtió sus lobos en guantes de boxeo. Su subordinada fue tras Leonis, pero él la noqueó en menos de un minuto antes de volver su atención a Resilia y Fenris. Fenris estrelló a Rizela contra un árbol y la mantuvo allí con hielo, pero Resilia le dijo que no le permitiría derrotarla. Ella también dijo otras cosas que sonaban como algo que diría un orador motivacional, y cuando terminó, se liberó de sus esposas de hielo. Fenris se desmayó del susto después de que Resilia la derribara y dejara su espada a unos pocos centímetros de su cara. Unos minutos más tarde, la bandera principal del 11º pelotón fue capturada y se declaró ganador del partido al 18º pelotón. Esa noche, un hombre misterioso llamado Nefax, quien resultó ser el compañero de Sharnak en crimen, alimentó espadas sagradas a un cristal de maná. Se preguntó en voz alta cómo murió, pero dijo que hizo un gran trabajo asegurando las espadas sagradas para él. Las espadas eran una ofrenda para la diosa que estaban tratando de resucitar, y él dijo que casi era hora de que ella despertar. Afuera, un portal se abrió y el tercer jardín de asalto que estaba usando como su base flotó en el océano abierto. Unas horas más tarde, Alto convocó al 18º pelotón e informó que sus drones no tripulados habían enviado imágenes del tercer jardín de asalto, el cual apareció de repente. En ninguna parte. Ella dijo que el barco estaba navegando hacia ellos y agregó que habían recibido 2 señales de socorro del barco. Alto dijo que esas señales de socorro podrían significar que había sobrevivientes en el barco, pero no podían estar seguros hasta que lo hubieran comprobado, así que ella les asignó la misión. La misión era simple: buscar sobrevivientes y apagar los motores del barco. Tenían que completar la misión en un plazo de 72 horas, porque si se excedía ese tiempo, sería demasiado tarde para el 7º jardín de asalto. Retroceder y el tercer jardín de asalto chocaría con él. El pelotón aceptó la misión, pero Resilia preguntó por qué les había asignado la misión. Alto admitió que era porque Resilia y Regina venían de allí, pero también dijo que creía en sus capacidades como equipo. Resilia le agradeció por su honestidad e intentó sugerir que dejaran a Leonis fuera de la misión, pero él protestó e insistió en que lo llevaran. Al día siguiente, las chicas se reunieron en la cubierta de vuelo para poder hacer el corto viaje al tercer jardín de asalto. Antes, uniéndose a ellos, Leonis pidió a Blackis que vigilara la ciudad en su ausencia e instruyó a Sherry que lo acompañara. Poco después estaban en el aire y unas pocas horas más tarde, Alfenia aterrizó la aeronave en el tercer jardín de asalto. Una vez que todos habían bajado del avión, Resilia instruyó a Regina, Sakuya y Alfenie para que intentaran localizar el lugar de donde provenía la señal de socorro. Dijo que ella y Leonis se dirigirían a la planta de energía para apagarla, pero Alfenie insistió en que le permitiera enviar a uno de sus drones con ellos. Mientras se separaban en sus grupos, Leonis instruyó a Sherry para que acompañara a las chicas y las vigilara en caso de emergencia, un trabajo con el que la doncella demonio no estaba contenta, pero que no tuvo
más remedio que hacer por su maestro. Ordenado. Poco después, Leonis y Resilia fueron atacados por un vacío y Resilia quedó atrapada bajo un poste de luz. Unos minutos antes de que su aeronave aterrizara en el barco, un elfo llamado Arel apareció en otra parte de la ciudad destruida. Parecía que había sido enviada desde el pasado para llevar a cabo una misión, así que encontró algo de ropa y fue a inspeccionar el área. Fue mientras hacía esto que llegó el 18º pelotón, y ella se confundió sobre en qué habían volado. Nefakes apareció de repente detrás de ella y le dijo que lo que había visto era un dispositivo de transporte y no un dragón. Arel se volvió para mirarlo con sorpresa, y Nefax dijo que era un honor estar en presencia del gran héroe elfo. Esta declaración hizo que Arel adoptara una postura defensiva, y ella preguntó si él también era del pasado. Nefax se presentó como Nefax el Señor del Vacío y dijo que sabía que ella estaba allí para destruir el recipiente de la diosa. Esto la hizo aún más sospechosa de él, pero cuando se movió para atacarlo, desapareció como tu línea de cabello, antes de que pudiera averiguar a dónde se había ido. Con rumbo a un vacío apareció detrás de ella. Al mismo tiempo, Leonis usó sus sombras para teletransportar a Resilia a un túnel subterráneo para evitar que ella, herido. El vacío lo atacó con un hechizo y destruyó el dron de Alfenia en el proceso, pero gracias a su barrera, Leonis salió ileso. Contraatacó con otro hechizo, pero el vacío bloqueó el ataque con una barrera. Al darse cuenta de que el vacío estaba imitando a un ángel y usando sus poderes para contrarrestar sus hechizos de bajo nivel, Leonis decidió tomárselo en serio. El vacío seguía atacando a Leonis y contrarrestando todos sus hechizos, pero logró derrotarlo usando un hechizo de bola de fuego y un hechizo de rayo. Luego se apresuró al túnel para ver a Resilia, quien descubrió al intentar levantarse que sus piernas estaban heridas. Leonis le aseguró que las habilidades de vampiro la sanarían, pero dijo que tomaría una... Mientras, sugirió que buscaran un lugar para esconderse hasta que ella sanara, pero mientras hablaba, notó que algunas figuras se acercaban a ellos. Inmediatamente intentó atacarlos, pero Resilia le dijo que no lo hiciera porque su contador de maná no detectaba ninguna señal. Cuando las figuras se acercaron, Resilia se dio cuenta de que eran fantasmas y reconoció el escudo en su ropa como el que pertenecía a su familia. Su líder William explicó que habían venido porque sabían que ella estaba herida y querían ayudarla. William también dijo que si ella estaba en la nave significaba que su señal de socorro les había llegado, así que ella preguntó por qué los fantasmas necesitaban enviar una señal de socorro. William explicó que la habían enviado como una advertencia porque el 7º jardín de asalto estaba en riesgo de ser tomado por un estampida. Según él, un nuevo señor del vacío se había instalado en las ruinas y estaba manipulando el cristal de maná. Una vez que absorbiera toda la energía, despertaría y el caos sería la norma del día. Resilia dijo que si ese era el caso, necesitaban encontrar pruebas de la presencia del Señor del Vacío y enviarlas al 7º jardín para que pudieran evacuar. William prometió que le ayudarían a hacer eso, pero sugirió que fuera con ellos a la finca de su familia y se quedara allí hasta que se recuperara completamente. Leonis la ayudó a salir a la superficie y Resilia se sorprendió al ver que los fantasmas habían conducido una limusina a recogerla. A Leonis le pareció impresionante, pero convocó a sus caballos esqueléticos para que tiraran de la limusina hacia su destino porque quería que fueran más rápido. ¿Qué? Mientras tanto, los demás se encontraron con Arel, quien los confundió con cómplices de Nefakes y los desafió a una pelea. Como Sakuya era la única que sabía manejar una espada, aceptó el desafío y luchó contra Arel. Sin embargo, unos minutos después de comenzar la pelea, ella dominó a Arel con su arma y reconoció que la única razón por la que ganó fue porque Arel estaba herido. Dentro de la limusina, Resilia le pidió a Leonis un poco de sangre, relleno, y él le ofreció su cuello, pero después de unos segundos se dio cuenta de que si no la detenía, ella lo chuparía seco. Afortunadamente, Alfeni se acercó a ellos en ese momento, por lo que Resilia se apartó para hablar con ella y le dijo que se dirigían a la finca de su familia. Ella dijo que ella y Leonis esperarían allí hasta que Alfeni y los demás se unieran a ellos, así que irían a la planta de energía juntos. Alfeni le dijo que saldrían una vez que terminaran de tratar a Arel, quien creían que era un sobreviviente. Después de que cortaron su línea de comunicación, Leonis le presentó a Resilia un vestido que, según él, aumentaría sus poderes cada vez que lo usara. Resilia le agradeció por el regalo y él usó magia para comprimirlo en su cuerpo, diciendo que todo lo que tenía que hacer era imaginarse llevándolo si quería usarlo. Luego le dio 3 llaveros de calavera y le dijo que eran amuletos de buena suerte. En el centro comercial destruido, Regina terminó de atender a Arel y Sakuya le preguntó su nombre después de dejarle una camisa nueva. Arel les dijo su nombre y se disculpó por atacarlos antes, pero le dijeron que no se preocupara por eso. Justo en ese momento, Alfeni mencionó que el nombre de Arel no estaba en la base de datos del tercer jardín y preguntó cómo había llegado allí. Arel ignoró su pregunta y preguntó qué estaban haciendo en el barco, así que Alfeni explicó que estaban en una misión para investigar las ruinas. Arel encontró todo lo que dijo un poco extraño, pero considerando que estaban en el futuro, no intentó darle sentido. Reveló que estaba en una misión para matar a una diosa, pero se negó a decirles quién le asignó la misión o de dónde venía. Cuando ella intentó irse, su estómago gruñó, así que Sakuya le ofreció algunos bocadillos y le sugirió que descansara un poco. Mientras tanto, Resilia y Leonis llegaron a la finca de su familia, y mientras Resilia caminaba por la mansión en ruinas recordando, Leonis se sentó abajo limpiando un hueso.
Cuando Resilia entró en lo que quedaba del estudio de su padre, se puso triste y comenzó a llorar. Para hacerla sentir mejor, los guardias crearon una ilusión del pasado donde su padre se había sentado con ella en el estudio y leía la historia del señor demonio Atsintotsotsom. Ella, según la historia, el señor demonio era cruel y vivía en un castillo hecho de huesos. Su crueldad enfureció a Dios, así que Dios le otorgó poder a un héroe y lo envió a derrotar al señor demonio. Después de la derrota del señor demonio, todos alabaron al héroe y continuaron viviendo felices para siempre. Después, cuando su padre terminó la historia, le dijo que había más de lo que el libro decía y Resilia le suplicó que se lo contara. Más, la ilusión pronto se desvaneció y Resilia estaba de nuevo en la habitación destruida, pero esta vez, Nifeix estaba en la habitación con ella. Cuando Resilia preguntó si él era un salvador, él se molestó y la atacó con un hechizo de alto nivel. Resilia cayó y se golpeó la cabeza, y mientras yacía inconsciente en el suelo, ella soñó con su última conversación con su padre, la cual ocurrió en la noche de la estampida. Ella le había suplicado que la llevara con él, pero él se negó y le dijo que fuera al refugio con Regina y los demás. Sin embargo, antes de irse, él le dijo que en la historia, el señor de los demonios aparecería cuando el mundo más lo necesitara y derrotaría a los vacíos. En el siguiente momento, ella abrió los ojos y se sorprendió al ver 3 esqueletos frente a ella. Nifeix también se sorprendió al ver a los esqueletos y se preguntó si había estado equivocado al asumir que Resilia era un humano normal. Intentó atacarla de nuevo, pero Leonis llegó justo entonces y contrarrestó el hechizo. Nifeix fue golpeado por el hechizo de Leonis y cayó en una bola de fuego mientras Leonis revisaba a Resilia. Ella le aseguró que estaba bien y preguntó quiénes eran los esqueletos porque se dio cuenta de que eran los que la protegieron del ataque de Nifeix antes. Leonis le dijo que eran los llaveros que le había dado. La limusina y los esqueletos se presentaron como los 3 guerreros de Rognas. Cuando empezaron a discutir sobre quién defendió Resilia primero, Nifeix se levantó de su posición en el suelo, y fue entonces cuando Leonis pudo ver bien a él. El señor demonio se sorprendió al verlo allí, ya que creía que Nifeix había perecido con su maestro hace 1000 años. Nifeix intentó atacar a Resilia de nuevo, pero Leonis lo sorprendió usando un hechizo de hielo para contrarrestar su hechizo de fuego. Luego le preguntó a Nifeix qué estaba haciendo allí, pero antes de que pudiera responder, todo el lugar comenzó a shake. Nifeix se rió y dijo que parecía que Santa Tiris había cumplido su papel como recipiente para la diosa. Leonis preguntó a qué diosa se refería, pero Nifeix se negó a decírselo y abrió un portal para irse. Lo último que dijo antes de que se cerrara el portal fue que el mundo estaba destinado a desmoronarse a manos de la diosa. Después de que el portal se cerró, los terremotos comenzaron de nuevo y Leonis vio el símbolo de la orden sagrada brillando en el cielo. Antes de que pudiera entenderlo, los esqueletos sugirieron que abandonaran el edificio. Cuando salieron, vieron los restos gigantes de Tiris elevándose desde la planta de energía. William explicó que ella era la señora del vacío de la que les habían advertido, y mientras observaban, los ángeles del vacío que la rodeaban cantaban el himno de la orden sagrada. Cuando Tiris comenzó a moverse, los vacíos descendieron y atacaron a Leonis y a los demás, pero ellos los combatieron. Desafortunadamente, cada vacío que destruían se regeneraba debido a la habilidad de regeneración de Tiris, lo que les dificultaba las cosas hasta que Leonis les indicó que destrozaran las cabezas. Al mismo tiempo, los vacíos atacaron a las chicas y ocurrió lo mismo hasta que el Fine analizó el vacío y descubrió que sus cabezas eran su debilidad. Luego envió sus drones para localizar un vehículo que pudieran usar para llegar a Resilia y Leonis, y cuando ella encontró uno, los 4 se apresuraron hacia él. Al otro lado, Resilia y los esqueletos seguían aplastando cabezas vacías, pero Leonis decidió deshacerse de Tiris para terminar todo. La golpeó con un hechizo de fuego de alto nivel que era tan caliente como el sol, pero debido a su habilidad regenerativa, salió ilesa. En represalia, ella activó un hechizo de nivel 11 que quemó todo lo que tocó, incluida ella misma. Abismos, pero Leonis protegió a su grupo con una barrera de igual alto nivel. Cuando su reinado de destrucción se detuvo, Leonis retiró la barrera y pidió a Resilia y a los esqueletos que le cubrieran las espaldas mientras él terminó las cosas. Sacó su espada demoníaca y flotó en el aire para tener una mejor oportunidad de golpear a Tiris con Ragna Lost. Sin embargo, cuando se preparó para hacer esto, la espada comenzó a resonar y la próxima vez escuchó la voz de Resilia proveniente del cuerpo de Tiris. Ella preguntó si realmente iba a matarla con la espada que le había dado, y todo lo que Leonis pudo hacer fue intentar entender por qué estaría dentro de un señor del vacío. Eventualmente se cansó y desató el poder de su espada, pero Tiris absorbió el ataque y contraatacó con flechas mágicas. Las flechas golpearon todo a la vista, incluyendo a Leonis, por lo que cayó al suelo. Resilia intentó acercarse a él, pero se detuvo cuando notó que Tiris estaba preparando otro hechizo de nivel 11. Dudando entre correr al lado de Leonis y detener a Tiris, Resilia activó el vestido que Leonis le dio. Usando su sangre como fuente de poder, lanzó un corte en dirección a Tiris y cuando le golpeó, ella se desplomó en el suelo. Resilia entonces se apresuró al lado de Leonis mientras los esqueletos los protegían y descubrió que él estaba muriendo. Leonis débilmente le pidió a Resilia que bebiera su sangre y luego se fuera, pero ella se negó y lo abrazó con fuerza. Luego presionó su mano ensangrentada en su herida y comenzó a transferir sangre a... Mientras ella hacía eso, Leonis vio el pasado donde Resilia le dijo que si en el futuro la encontraba y ella era otra cosa, quería que la matara con su espada demoníaca. El viejo Leonis dijo que no podía mantener tal promesa, así que ella le dijo que debería asegurarse de encontrar a la verdadera ella.
En el siguiente momento, Leonis abrió los ojos y después de sentarse, se dijo a sí mismo que la falsa diosa moriría por su espada. Agradeció a Resilia por salvarle la vida y le pidió que le diera un trozo de su vestido. Resilia cortó un trozo y se lo dio, así que lo usó para reparar su camisa dañada, ya que era un hombre clásico que odiaba la ropa desordenada. Cuando Tiris comenzó a levantarse de nuevo, le dijo a Resilia que iba a vencerla una vez por todas. Todo. El único problema era que había utilizado la mayor parte del maná durante el primer ataque y necesitaría tiempo para reunirlo. Más, William y los otros fantasmas se acercaron a él y le pidieron que convirtiera sus almas en una fuente de energía. Le dijeron que si sus almas no eran suficientes, podría usar las almas de todos aquellos que habían muerto el día de la estampida y aún estaban atrapados allí. Esto hizo que Leonis se diera cuenta de que la habilidad de resurrección de Tiris era lo que permitía a los fantasmas tener astral. Formularios. William le suplicó que les concediera este último deseo y Leonis dijo que lo haría, pero mientras empezaba a recoger las otras almas, le dijo a William que tenía un trabajo para él y sus amigos. Convocó a unos esqueletos y fusionó sus almas con ellos para que pudieran estar con Resilia y luchar por primera y última vez. Luego le pidió a Resilia que los guiara en la batalla y mantuviera a raya a los vacíos hasta que él terminara de reunir todas las almas para vencer a Tiris. En el otro lado de la ciudad, Elfine puso a funcionar las bicicletas y Arel les pidió que la dejaran ir con ellos diciendo que ella tenía un deber que cumplir. Las chicas estaban en contra de esto ya que ella estaba herida, pero Sakuya las convenció de dejar que ella viniera con ellas. Mientras conducían hacia Tiris, Elfine tomó el control de la moto de Regina con una de sus drones para que Regina pudiera destruir los vacíos que intentaban atacar. Arel y Sakuya también lucharon contra los vacíos mientras las motos se dirigían hacia la planta de energía. En el lado de Leonis, Resilia y los esqueletos lucharon los vacíos, pero Tiris intentó intervenir con su hechizo de nivel 11. Rápidamente agarró a Leonis y voló hacia arriba para evitar que se lastimara y él le dijo que necesitaba unos minutos más. Las chicas pronto llegaron a un punto en el camino que estaba destruido, pero como Elfine había visto todas las películas de Rápido y Furioso, siguió conduciendo y saltó sobre el hueco. Después de que llegaron al otro lado, un vacío intentó atacarlas, pero Sherry salió de las sombras y las protegió. Deshacerse de eso. Leonis pronto terminó de reunir las almas y comenzó a absorber su energía en su espada para poder terminar el trabajo. Tiris notó esto e intentó detenerlo arrojándole un edificio, pero Rosalia lo cortó por la mitad antes de que se acercara. Cuando la espada estaba lista, Tiris erigió una barrera de protección de alto grado alrededor de su cuerpo. Leonis se preocupó de que esto dificultara sus planes. Sin embargo, no pudo detenerse y se preparó para golpearla con... Ragna perdió. Al mismo tiempo, las chicas se acercaron a Tiris por detrás y Arle infundió su espada sagrada con su mana. Regina y Sakuya también prepararon sus espadas sagradas y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, desataron el poder de sus armas en Tiris. La fuerza combinada de Regina y Sakuya debilitó la barrera, permitiendo que el golpe de Arle golpeara el costado de Tiris y la obligara a bajar la barrera. Completamente. Mientras Tiris se sujetaba el costado con dolor, Leonis se preguntaba quién la había golpeado. Pero cuando Tiris se dio la vuelta, entonces comenzó a escuchar la voz de Rosalia otra vez. Desató a Ragna perdido sobre ella. Mientras Tiris ardía, Arle se desmayó, y Rosalia escuchó la voz de su padre diciéndole que el señor demonio volvería y liberaría el mundo. De vacíos. Cuando Tiris desapareció por completo, el barco dejó de moverse y todos los vacíos desaparecieron. William y los otros fantasmas se despidieron de Rosalia, y ella les pidió que saludaran a su familia en el más allá por ella. Poco después de que se fueran, Rosalia escuchó a Regina llamándola y corrió hacia donde venía su voz. Cuando ambas chicas se abrazaron, Leonis guardó los esqueletos en su sombra y fue a unirse a ellas. Ilifina y Sakuya, que llevaba a Arle inconsciente, también se unió a ellos y cuando Leonis vio al héroe elfo se sorprendió. Sin embargo, controló sus rasgos y se mantuvo en silencio mientras las chicas saludaban a las aeronaves que llegaron para recogerlas. En el camino a casa, Leonis se preguntó qué hacía Arle en esa época, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Rosalia, quien le preguntó por qué tenía el ceño fruncido. Le dijo que no había problema y luego le preguntó qué libro estaba leyendo. Ella dijo que era un cuento de hadas, libro que había encontrado en el estudio de su padre sobre un señor demonio y el héroe que lo derrotó. Cuando le contó algunos de los detalles del libro, Leonis dijo que estaban equivocados, así que le preguntó cómo lo sabía. Dijo que era una suposición, pero en su mente estaba intrigado por saber más sobre la historia, ya que era lo único que se refería a su pasado. Rosalia luego le dijo que le recordaba al señor demonio de la historia, lo que lo sorprendió. Más tarde, mientras Rosalia tomaba un baño, Leonis puso a Blackus al tanto de lo que sucedió en el tercer asalto. Jardín. Al igual que Leonis, Blackus se sorprendió de que Nefax estuviera allí y aún más sorprendido al descubrir que él estaba detrás de que Tiris resucitara como el recipiente de la falsa Rosalia. Leonis dijo que estaba seguro de que Nefax aparecería de nuevo y cuando él lo hizo, él torcería su brazo hasta que cantara como un pájaro. Sherry entonces advirtió a Leonis que tuviera cuidado ya que Arle estaba cerca y le ordenó que siguiera a Arle hasta que aprendiera por qué el elfo estaba en esa era. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Rosalia, quien le preguntó a Leonis si podía tener su sangre. Dado que Blackus y Sherry desaparecieron cuando ella entró, él dijo que sí y ella se sirvió. Horas después, Arle despertó en la enfermería y cuando se dio cuenta de dónde estaba, concluyó que su misión no había terminado. Recuperó su espada de la sala de guardia y luego hizo un agujero en la pared para poder escapar. Esto provocó que las alarmas se activaran y cuando Leonis lo escuchó, fue a mirar por la ventana y se dijo a sí mismo que su reino siempre era bullicioso. Ganaría la respiración americana contra la magia.
Háganos saber en la sección de comentarios. También visite nuestro canal para más resúmenes de anime como este.